Bienvenidos, artistas en laboratorio. Hoy nos vamos a viajar un poquito, nos vamos a La Plata. Allí nos vamos a encontrar con una actriz, directora, productora del campo del teatro performático, de la performance, no sé, de todos estos laboratorios de investigación que se vienen dando en este momento. Nos vamos a charlar con Valeria Pisicelli. ¿Cómo estás, Valeria? Hola, bueno, muchísimas gracias. En principio, gracias por esta posibilidad de visualizar un poquito en qué está cada uno y cada una en esta experiencia que estamos atravesando todos de este contexto que nos trae, en donde poder de alguna manera conectar, ¿no? O sacar lo positivo que tiene esta posibilidad para poder generar redes, para poder hacer visible, como dije, el trabajo que cada quien hace. ¿Y cómo va transcurriendo el tiempo en tu laboratorio de creación? Y mira, te podría decir que fue por etapas este tiempo de elaboración, de investigación, de casa, cabeza, de tratar de traer un poco a la casa todo lo que uno hace, ¿no? Partiendo de que yo trabajo en una situación de dependencia en relación al Ministerio de Educación, soy docente de nivel secundario en escuelas públicas, doy materias como teatro, arte, lenguaje complementario, y bueno, esta situación de contexto me ha traído a quedarme en mi casa, a tener esta gran posibilidad, ¿sí?, de cuidarme acá adentro y poder recibir el sueldo todos los meses. Partiendo de esa situación, que podríamos decir, de privilegio en el que me encuentro, claro, claramente el estar en mi casa las 24 horas ha traído unos movimientos enormes, ¿no?, en todo esto. ¿Por qué? Porque de repente lo profesional, es decir, lo laboral, se mezcla con lo cotidiano de la casa, porque de repente uno empieza a generar multiespacios dentro del espacio, muchas relaciones, te voy a decir algo que me pasó muy fuerte, con la luz solar, de encontrarme en vínculo constante con el dispositivo y el movimiento de la luz solar que haga, que me mueva durante la casa para encontrar esos espacios donde pueda relacionarme con el dispositivo sin cuestiones muy interesantes, ¿no? En donde se empieza a abrir, el espacio empieza a convertirse en multiespacios, multitiempos, porque de repente tengo 50.000 ventanas abiertas, ya no hay división entre el tiempo que uno ocupaba con algo, en algo presencial, donde uno podía enfocar, y esta posibilidad ahora, esta gama enorme que te propone el dispositivo de estar con 200 cosas a la vez, que trae sus, ¿no? Todo esto como ha movilizado mucho. De repente se abrió un espacio en mi propia casa, yo vivo en un departamento en La Plata, se empieza a extender, se abre un espacio del departamento que es el techito donde yo tengo el lavarropa, el techo del lavarropa se empieza a habilitar como una extensión de la afuera, ¿no? Donde el afuera empieza a entrar como por imposibilidad de salir, bueno, posibilito otro espacio donde me vincula con el afuera, y ese afuera empieza también a mecharse con todo lo que hago, ¿no? A nivel creativo, me empecé a vincular con la edición desde esos lugares, entonces cuando me encontraba en el aire, ahí arriba, prendía una camarita que tenía, en su momento, en la fase 1, por decirlo de alguna manera, que había mucho tiempo. Después empezó el caos, ¿no? No sé si a vos te pasó algo así, que arrancaste y después el caos. Entonces me empecé a filmar y a trabajar desde la filmación sin pensar, sin estar adelantándome a decir, bueno, empiezo con la ficción, soy artista, tengo que pensar algo. No era por ahí mi objetivo era jugar. Era que lo cotidiano, que empezó
empezó así, lo cotidiano empezó a ser un pretexto para jugar a través de distintos procedimientos, como la edición, ¿no? Claro. Entonces me empecé a vincular con la edición a nivel, bueno, a nivel general las primeras semanas, en mi caso particular, fue muy novedoso lo que estaba pasando, ¿no? Había algo macropolítico que mundialmente estaba sucediendo, y a eso se le sumaba lo existencial, lo filosófico, ¿no? Entonces, lo que inevitablemente para alguien que hace que hace arte, que se dedica a lo artístico, empieza a fusionarse. Entonces, mucho de lo existencial que me pasaba, de lo que sentía a nivel existencial, de lo que estaba pasando, lo mechaba con lo creativo, porque era la manera en que yo lo podía relacionar, y era en ese momento. O sea, una hora me haces pensar en crear algo, yo no sé si lo puedo hacer. En ese momento lo necesitaba hacer, era la forma. Y eso que ahora tengo más abstinencia al convivio que antes, ¿no? O sea, digo, ahora estoy como, esos lugares re contradictorios, ¿no? Donde uno se acostumbra a algo. Entonces, bueno, de repente, claro, todos los artistas, digamos, los hacedores escénicos, estábamos en la misma, había como una paridad que sigue estando de alguna manera, ¿no? Entonces, al estar todos en la misma, había algo interesante que se gestaba. De repente me ponía a escuchar profes de teatro, dialogar acerca de lo que estaba pasando, había algo así en donde una especie de, creía, ¿no?, de sindicalismo como un poco colectivo que se iba a empezar a generar a partir de esto, que yo lo sigo sosteniendo, porque, digamos, esta etapa, este contexto nos hace ver a nosotros, nos trae muchas cosas, ¿no? Primero, la visibilidad en relación a la situación grande de precariedad que tenemos. Pero después, y era muy loco lo que me pasaba ahí, también reafirmarme como hacedora, ¿no? Valorar, darle el enorme valor de lo que implica mover el cuerpo para ir, ¿no? El peso del cuerpo para ir a un ensayo, la gran importancia de lo que es el encuentro. Bueno, esas cuestiones que vino bien, ¿no? Para posicionarnos, creo que es la idea, posicionarnos en un lugar a partir de esto nosotros como hacedores, ¿no? Entonces, bueno, un poquito nuestro lugar acá tiene que ver con eso, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros, los artistas, con esta situación, ¿no? Bueno, entonces a partir de eso es un momento muy novedoso, empiezo a vincularme con la edición. ¿Qué pasa? Claro, se corta todo, pero hay talleres en donde uno ya estaba inscrito, no sé si te pasó, que readaptan, uno por ahí ya pagó o está por pagar, o te encontrás con esa situación de decir, ¿lo hago? ¿No lo hago? Se adapta, yo siempre lo hago, ¿no? Siempre adelante. Así comencé un taller en el CELSIT con Mariela Asensio, práctico en lo cotidiano. Fue fantástico, porque justamente eso pasó. Lo cotidiano empezó a ser ese pretexto que te contaba. Y acá lo importante no era el contenido, sino lo que yo hacía con el contenido. Entonces, de alguna manera, esas preguntas, esos grandes interrogantes que yo como artista me hago, los podía seguir sosteniendo desde otros lugares, ¿no? Desde el lugar que tenía que ver con la edición, con el procedimiento. Hay algo, digo, yo no pude tomar un taller de actuación con el dispositivo, no lo pude hacer eso. Hay límites, sería, ¿no? Hasta ahí. Todo lo que es real, no sé, me costó mucho ver obras de teatro, filmadas, había algo ahí con lo que no podía hacer. No sé qué me pasará ahora, me gustaría experimentar, pero porque veo talleres de danza, que también involucran ahí el cuerpo, estás en tu casa moviéndote. Bueno, yo por ahí no fui por otro lado, en donde puse en juego la creación, pero siempre a través de un procedimiento, que fue lo que hice también en las pequeñas cositas en donde fui participando. Después vino el caos, ¿no? Como la segunda fase caótica de empezar a dar clases,
el sistema este de enseñanza y aprendizaje a nivel educativo público era bastante particular, porque se prioriza obviamente el vínculo. Yo trabajo en escuelas rurales, el vínculo tecnológico con chicos más alejados es mucho más complejo. Así que eso llevó todo, y sigue llevando toda una demanda gigante como docente, que me hago cargo y sostengo también. Me estoy preguntando muchas cosas en esos lugares, porque bueno, mucho trabajo, ¿no? Y la última, que me vincula con lo académico, digamos, en relación a este contexto, el año pasado me inscribí en una maestría en dirección en la Facultad de Artes de Tandil, UNICEN. Así que, bueno, en el medio de este contexto se tuvo que readaptar mucho, y me encontré cursando como maestranda del primer año de este ciclo 2020, conociéndome con 50 compañeros por Zoom, y bueno, empezando a realizar las materias más teóricas, ¿no? Claro. Así que bueno, entré en una. Empecé a viajar en la propuesta. Entraste en una intensa, ¿no? Porque desde primero como una se empieza a readaptar o transformar en su propio espacio. Me encanta esto que contás de descubrir la luz y a partir de la luz cómo se nos abren otros espacios en nuestra propia casa que no los hubiéramos visto si no sucedía esto. Y luego toda la otra vinculación con el espacio pedagógico, ¿no? Esto que contás de la escuela, del sistema educativo, además la gran pregunta, ¿cómo se da teatro en un colegio secundario? ¿Y cómo das teatro en un colegio secundario en pantalla? ¿Y cómo das teatro en un colegio secundario sin pantalla, con teléfono? ¿No? ¿Qué estrategias pone tu creatividad pedagógica a trabajar intensamente? ¿Cómo se hace eso? Bien, yo lo que traté de hacer es como correrme de lo plenamente teatral para poder readaptar, digamos, lo que es actuación a un dispositivo que era WhatsApp web. O sea, no, esa es la manera más, que he probado todas, no es que me fui directo a esa, pero es la manera más directa y más eficaz que puedo llegar a los alumnos y alumnas. Y ellos conmigo también. Entonces, ese es el dispositivo. A partir de ahí son audios, son archivos que se envían, son fotos, y ellos trabajan. Que con lo que yo me empecé a vincular tiene más que ver con el ambiente justamente que los rodea un poco. ¿Qué pasa con el espacio, no? Esos espacios de identificación, empecé a entrar por ahí, con los espacios que ellos identifican, con qué agregados les pueden hacer, ¿no? A nivel de identificación, ¿no? Con qué se identifican y pueden incorporarlo al espacio, como me parece que el entorno es una de las cuestiones más importantes para que el alumno y la alumna estén en condiciones de poder desarrollar. Y a partir de ahí también un entorno que tiene que ver con lo simbólico, entonces de ahí empezar a trabajar con esos lugares, con la metáfora, con la posibilidad de la grabación con el sonido, cómo construyo un ambiente o contar una historia a partir de lo sonoro, experimentar con lo sonoro, como esas otras aperturas que hacen a la creación y que no se limitan exclusivamente a actuar y a representar algo. ¿Y la respuesta ahí? ¿Cómo te encontrás con los jóvenes? Y mira, la verdad que dentro de todas las materias que hacen, porque te tengo que decir esto, artística es la materia que en todos los grados, yo tengo 8 cursos, y es la materia, sí, muchos, Muchos. que más atención prestan, la verdad, que más interés genera. Yo también trato justamente de capturarlo. Creo que es lo mismo que hacía cuando iba al aula. Claro. Yo al principio trato de capturarlos, de generar ese diálogo, esa confianza que hay que tener. Estamos en una disciplina artística, hay otra propuesta, en el aula hay otra propuesta, hay otra disposición espacial en el aula. Entonces, para poder generar todo eso que se corre de lo estructurado, de lo normativo, en donde el alumno está acostumbrado,
hay que generar un vínculo. A mí me interesa ese vínculo primero. Y una vez que entramos ahí, ya podemos darnos permisos, ¿no? Pero es muy delicado cuando estamos en grupo, porque en grupo se juegan otras cosas, el respeto hacia el otro o hacia el otro. Acá, digo, para sacar lo positivo tenemos todo otro bagaje, podemos trabajar con otras cosas. Pero siempre la comunicación no va a ser la misma, no voy a llegar de la misma manera, voy a llegar de otra. Entonces, por supuesto que no todos los alumnos en ninguna materia se prenden. Tenemos la mitad de chicos y hay profesores que están con más conflictos, ¿sí? Estamos hablando de un 10, 20% del alumno. Así que eso sigue siendo, estamos todo el tiempo formando, todo el tiempo. Sí, sigue siendo tarea y trabajo para pensar colectivamente también, ¿no? También te escuchaba y pensaba en lo necesario que se puede volver ahora las materias artísticas en la vida cotidiana de un estudiante, ¿no? Como las pone en valor, que quizás antes siempre era, bueno, y la materia que no se hace nada, y ahora al revés, ¿no? Es el espacio quizás donde me puedo vincular de otra manera con mis compañeros, que me da la posibilidad quizás como de entrar en algunos mundos simbólicos y no quedarme en el agobio de la realidad. Tal cual, porque dispara otras cosas también. Genera que en vez de estar aquietado, leyendo o más estructurado, pueda salir, despejarse dentro de lo que tiene. Siempre es lo cotidiano. Y esto que cada uno y cada una tiene encima, también, digamos, es aprovechado, yo creo, por ello. Me doy cuenta, al estar muy vinculado con lo de uno, eso que tienen lo pueden usar, lo traen. Entonces es interesante, porque cuentan, hablan de ellos, de ellas. Es muy rico lo que pasa ahí. Lástima que la adicción es poca, que no haya dispositivos con lo que contemos, que no haya Wi-Fi, por ejemplo. A mí me parece que el Wi-Fi deberíamos tener acceso todos y gratis. Pero bueno, atrás de esto hay otras cosas. Claro. Pero bueno, esta fase 2, ¿viste? Fue como así. Después, cuando pasamos a la fase 3, entró, por ejemplo, yo estaba participando en un laboratorio de iluminación en Buenos Aires antes de que se terminara comenzara la pandemia. Es un fallido interesante. Queremos que se termine. Para volver al laboratorio, en realidad. Bueno, cuestión que se reanuda, ¿no? Como que va decantando que esto no va a reanudarse rápidamente, entonces, claro, todo lo que quedó colgado se reanuda después de un tiempo, se piensa mucho, hay muchos proyectos que se frenan, se posponen, pero hay otros que quedan ahí. La iluminación fue algo interesante porque nos dejó a todos adentro de nuestras casas con estas posibilidades lumínicas, ¿no? Naturales, y de repente la propuesta de Valeria Junquera, que es la profe, nosotros fuimos como un grupo que se armó a partir de una convocatoria que hubo, donde se eligieron una cantidad de artistas de todas partes que querían trabajar con la experiencia en la iluminación. Claro, pasó esto, arrancamos presencial y después se reanuda con esta propuesta de decir, bueno, trabajemos con lo que hay en la casa, ¿no? Y ahí fue que empezamos a trabajar con estos dispositivos lumínicos que nos permiten generar, a partir de la poca experiencia que habíamos tenido en ese mes en Buenos Aires. Claro. Que nos vino bien. A partir de eso, cada uno experimentó y se armaron 2 videos con 2 grupos distintos, en donde, bueno, a través de la edición, tratamos de generar, ¿sí?, un ambiente en donde el espectador pueda entrar, por el sonido, por lo que veía, y obviamente en relación a experimentar a ver esos trabajos. Esa fue como la fase. Está buena esa fase que identificás, ¿no? Como estas revisiones y ya pensarlo ya como un desafío. Bueno, listo, esta es la realidad en la que estamos,
veamos cómo entramos a dialogar con esto, que es la pantalla, los cuadraditos, el Zoom, la tecnología, las redes. Y pienso que en eso, algo que al campo teatral le llevó mucho más tiempo, y no todo el campo teatral está dialogando con esa otra posibilidad, ¿no? Que vos lo planteabas con, tuve que aprender a editar, me metí a investigar cómo trabajar con distintos dispositivos para producir imagen. Esa tarea al teatro le resulta, al teatro digo al campo, ¿no? Como un desafío que algunos entran y otros han decidido no, hasta tanto llegue la instancia de la presencialidad. Yo creo acá que estamos hablando de dos cuestiones diferentes. Una es poder reinventarse en situaciones inéditas como artista creador, ¿sí? Y otra cosa es la presencia. O sea, la presencia es presencia, el teatro es teatro y el teatro se la va a bancar después de esto y va a volver como volvió siempre, en todas las crisis que hubo, siempre estuvo. Otra cosa es lo que nosotros podemos generar con esto. Lo digo porque a mí se me presentó al principio, en la fase 1, creativa, se me presentó como este rechazo a decir, no, yo no voy a empezar a generar teatro directo o filmado, no voy a mostrar nada de lo que tenga, no lo voy a hacer, pero digo, por eso para mí hay algo claro, que una cosa es actuar frente a cámara en algo directo, que yo no lo haría, de hecho no, ni siquiera por eso te contaba, no entrené ahí, no entré en esa. Y otra cosa diferente es poder readaptarse, reinventarse con estas posibilidades que nos da el dispositivo. Y lamento mucho a aquellos que se pierdan esta posibilidad por creer que esto es teatro. No es teatro, son cosas diferentes. ¿Sabes que con una actriz decíamos, en un momento nos planteamos en una de estas charlas, no podemos en este momento ponernos sobre la pregunta de si es o no es teatro. Pensemos cómo hacemos ahora algo que podamos hacer en estas condiciones, ¿no? Mirarse más desde el lugar de artistas, de creadoras, de espacios de laboratorio, de investigación, de experimentación, más allá de mirar el producto, ¿no? Y más allá de pensar, bueno, no, qué sé yo qué nombre tiene, es lo que puedo hacer ahora. Eso no modifica tu condición de actriz, tu condición de directora, eso no se altera. Y tampoco estamos hablando de que hay que hacer sí o sí, ¿no? O sea, no estamos diciendo que hay que hacer, no, al contrario, estamos evaluando qué posibles se pueden tomar de esto nuevo, ¿no? Porque esto trae algo nuevo. Y trae algo bueno, hay algo ahí, esto que nosotras estamos haciendo, nos estamos conociendo, nos estamos vinculando, esto lo trae el dispositivo, y esto se va a quedar de alguna manera. Tendremos como estas abstinencias al vivo, a la presencialidad, al encuentro, a todo lo otro que se pone en movimiento cuando nosotras decimos voy a ensayar, voy a producir una obra. Hay tanto que quizás no es tan visible para un espectador, pero para quienes estamos del otro lado, es tanto lo que se está necesitando volver a activar, que claro, se vuelve larga la espera de volver a ensayar, de volver a estar en espacio escénico, qué nos significa a nuestros cuerpos ser parte de los espacios, ¿no? No nos da lo mismo que se cierre la sala en la que siempre estuvimos ensayando, no nos da lo mismo que
ahora ensayemos en un cuadradito porque tengo que tener distancia. No, porque es como vos decías, el teatro va a seguir estando, vamos a encontrar la manera, ya hay muchos que están pensando cómo, muchas experiencias que se están haciendo. Me gustaría compartir la de ficciones, una experiencia en la que vos participaste, que nos vayas contando de qué va. Dale. Ahí la vamos a compartir. Ficciones está dentro de la fase 3 de experiencia laboratórica. Ficciones se construyó en realidad a partir de una propuesta de una amiga, colega del palo de la danza, Vito, que se acercó a cada una de las convocadas de alguna manera a través de un mensaje de texto, compartiendo esta necesidad que se le presentaba de generar algo que tenga que ver con una producción audiovisual, eso era muy claro. Ella es Vito, justamente la que estamos viendo en este momento, si la estamos viendo juntas. Sí, sí. Y bueno, ella se acerca con esta posibilidad, nos pregunta algunas que conocía acerca de otras actrices platenses, y bueno, se fue armando a partir de las conocidas que ella tenía, frecuentaba, ¿sí? Hablamos, en La Plata hay muchísimas más actrices y de una potencia increíble, ¿no? Pero en este caso, Vito lo que hizo fue a partir de la gente que la rodeaba, que la conocía y que le parecía que esto le podía interesar. Se dio en el marco de lo que a uno lo rodea, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando. Entonces, a partir de eso empezamos a tener, ella lo que hacía era mandar un mensaje de difusión que le llegaba a cada una de nosotras. Nosotras las actrices en ningún momento nos juntamos en esto, ¿no? Era una propuesta que en su momento era más personal, de generar algo autogestivo, pero que a uno le llegaba de nuestra compañera y no sabíamos bien para dónde iba a deparar. Cuestión que así se armó un drive donde cada una de nosotras fuimos como compartiendo estos videominutos, estas creaciones, y así se constituyó 16 videominutos diferentes, que solamente el objetivo era, ¿no? Filmarlo, cámara horizontal, blanco y negro. Después, el procedimiento era que pasaba a un artista sonoro, que es Gabriel Bra, que era el que le agregaba a lo que veía el ambiente sonoro. Entonces, ya ahí no, hay una construcción que no es tanto de una, sino que es colaborativa. Había algo interesante ahí que empezaba a pasar y que tenía que ver con un procedimiento que pasaba de un lado a otro. Eso terminó de redondear la pieza y se configuraban los videominutos a partir de eso, ¿no? De lo que proponía cada una. Y luego de eso surge la posibilidad, una vez que ya estaban configurados, bueno, estábamos pensando, bueno, ¿en qué marco presentar esto? ¿Cómo lo íbamos a presentar, no? Y surge la invitación de René Reiner, que trabaja en el Museo Petoruti, ¿sí? Está en la coordinación, en la organización general, y lo que hace es proponernos la posibilidad de presentarlo en el marco del museo, con la apertura del área de danzas performáticas en el museo, con la posibilidad de, como si fuera función, pero a través de un Zoom, en donde cada espectador y cada espectadora, esto es re novedoso, entraba, nos encontrábamos y ahí mismo se proyectaba este gran video que comprendía las 16 ficciones. Claro, y esas ficciones no tenían ningún eje en común como temática. Cada cual mandó lo que tuvo ganas. En relación al contexto de pandemia. O sea, claro, la temática el disparador era el contexto de pandemia para la creación, lo que este contexto, este momento les disparaba a cada una. Y a partir de eso cada una eligió qué hacer, cómo hacer. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó con la recepción? ¿Y qué pasó con ustedes? Me parece súper interesante 16 mujeres creando de esta manera. Fue fantástico porque
Nosotras por primera vez nos encontramos en ese Zoom del museo, con los espectadores en vivo, todas juntas, no fue que ni siquiera entramos antes, no hubo en ningún momento, salvo con Vito, que era la central, digamos, la que iba enviando los mensajes de difusión y cada una se comunicaba con Vito. Nos encontramos todas ahí. Entonces el proceso creativo fue un proceso totalmente diferente y genial que haya sido así, porque debe ser así, a cualquier proceso creativo escénico. Ya de por sí presentar audiovisual ya es, digamos, otro soporte, pero a la vez que el estreno sea por vía streaming, ya marcaba una diferencia enorme, pero lo más grande de esto era que nosotros nos encontrábamos por primera vez, que la pieza, digamos, se cerraba, se terminaba de cerrar ese día. Muy teatral en ese aspecto. Fue muy performático, porque fue muy, muy, muy vivo, muy real, de vernos las caras también con las compañeras, de saludarnos, de decir, bueno, el proceso en el que cada una había vivido este momento de creación, encontrarnos con preguntas de los espectadores. Era como parecido a lo que sucede cuando uno presenta algo en donde después hay un montaje, pero bueno, era todo diferente. Así que, bueno, eso también, ese cerrar la obra con nuestra presencia, también dio una apertura, en realidad. ¿Por qué? Porque, bueno, surge la posibilidad también del museo que propone hacer un Ficciones 2, porque hay otra posibilidad, mucha gente quedó afuera, tenemos la posibilidad de ahora seguramente hacer una segunda función. Qué bueno lo de ficciones, me encantó, me parece súper replicable además, pero me interesa las estéticas y las condiciones contextuales propias de mujeres creadoras en situación de pandemia de La Plata, ¿no? Tienen como un combo ahí muy potente, que está buenísimo, como en estas búsquedas, ¿no? De experimentar con los recursos que se tienen. Qué bueno, viendo por dónde has investigado y por dónde experimentás, ¿cómo vinculás la relación teatro-performance? ¿Pensás en el teatro performático? Sí, en principio cuando, te voy a confesar algo, cuando me presentaste y hablaste de la performance, que hablaste como performance, me interesó muchísimo porque si bien en mi biografía yo pongo, he tenido alguna experiencia, es una apreciación que me parece que vos haces a partir de lo que viste, de lo que has visto, que has indagado, que hago, y me parece súper interesante que vos de afuera me hagas ver, me hagas encontrar con decisiones estéticas que he tomado, ¿no? De poder vincularme con profesionales que están en relación a estas derivas, ¿no? Me parece que la performance tiene algo de deriva en todo. Y es particularidad, ¿no? Que no lo tienen otros. Cuando yo me vine a estudiar a La Plata, yo soy de Tres Arroyos, y entré en la escuela de teatro, en el Universo, me empecé a empapar de mi grupo independiente, era la escuela de teatro, por decirlo de alguna manera, era la gente con la que me relacionaba. Luego de la academia, ahí se me empiezan a despertar, obviamente, aperturas que tenían que ver más con una gama, siempre con una gama de lo que a mí me interesa. Que viene más del palo del teatro antropológico, ¿sí? Como más me interesa mucho lo contemporáneo, lo que no es lineal, ¿no? Que tiene esa ruptura, el texto me parece que no es la guía dramatúrgica en realidad, que la guía pasa, a mí me interesa mucho el espacio, ir por esos lugares. Entonces me empiezo a topar también, empiezo a decidir, estudiar con profesionales que están en relación con eso, con lo performático. Emilio García Huevi es uno. Entonces, a partir de eso, entro en vínculo y me empieza a generar como unas cuestiones interesantes. También tomo taller con Mariana Moreno, una colega amiga actriz en el teatro argentino. Entonces, bueno, me empiezo a empapar y a partir de eso me empiezo a interesar. Entonces, empiezo a experimentar en residencias a través de cuestiones performáticas y empiezo a pensar de alguna manera en lo que hago, tanto como actriz, como directora, experimentando
en mi primer espectáculo a partir de algo que no es performance para nada, pero sí que tiene que ver con una cuestión más de presencia de lo que sucede ahí. Entonces, me interesan esos lugares. Pero no sé si diría hoy en día yo soy performer. Todavía no, estoy investigando. Soy muy curiosa. Claro. Bueno, Siento que la estás investigación... nombrando características que hacen un poco a quienes transitamos o buscamos esas otras, nosotros hablamos del desborde, ¿no? Cuando la propia disciplina se desborda hacia otras, pasa unas fronteras y queda en ese lugar de incierto. ¿Viste? Un lugar donde, ¿y esto qué es? Exacto. Bueno, no importa qué es, importa lo que te está sucediendo mientras eso acontece. Exacto. Entonces, a veces llamamos teatro performático, a veces le ponemos nombre de performance, a veces es teatro contemporáneo, pero empieza a ser toda una manera y una estética también que empieza a atravesar nuestros modos de crear y modos de ver también la producción de otros, ¿no? Hay un acercamiento también muy fuerte a la fotografía, que en eso empieza a generar también algo interesante, en donde se puede capturar a partir de lo fotográfico algo que se puede trasladar a lo presencial. Entonces también hay una... Y que la fotografía y la construcción de la fotografía también anclada más en cuestiones de ruptura, ¿no? Que se corren de los lugares representativos. Eso me interesa siempre, correrme de esos lugares. A veces es difícil, porque a mí, ¿qué me pasa? Yo pongo mucha energía en la forma. Siempre me pasó, tanto en la forma para actuar como en la forma para dirigir. A mí me parece que ahí está lo interesante, tanto en el gesto político del arte, como en el tipo de representación que a mí me interesa hacer escénica. Tiene más que ver con cómo la forma, la imbrincación entre la forma y el contenido, o la forma, el montaje, construye escena, hecho escénico. Eso me interesa. Entonces, por ahí, sí, obviamente, es muy borde el lugar. También este modo que decís es el que estalla las construcciones de sentido que puedan hacer quienes participan y ven, ¿no? Digo participan porque ven me suena muy distanciado, pero quienes participan de ese acontecimiento, ¿no? No es una búsqueda por construir un sentido direccional, sino más bien por armar una forma, una conjunción compleja, que eso es algo que a mí particularmente me interesa, la complejidad que se puede construir para que quien acceda, se acerque, participe, mire, recepcione la propuesta, se le estallen los sentidos, que no sea unidireccional. Totalmente. Por eso la idea, también la aprendí mucho de Emilio García Huevi, la idea de pensar en espectador y no en público, ¿no? Espectador habla de singularidad, público habla de generalidad, ¿no? Uno trabaja en el arte escénico para el espectador, para llegar de la manera que, ¿no? que llega a cada uno, porque ahí, digamos, lo que se pone en juego es la historia que cada uno tiene, lo que conoce. Esa es la relación que va a poder hacer con lo que ve. Y lo que conoce cada uno es diferente. Entonces, me parece que con la idea de producir pensamiento como dé a quien dé, como dé lugar, ¿no? Como llegue. Sí. Yo ahí pongo la palabra participante. Hay un juego entre espectador, participante, y en el caso de las performances que acontecen en espacios públicos, para mí es muy importante ahí la figura del transeúnte, del caminante de a pie, que entra en diálogo con lo que vos estás, lo que está sucediendo ahí en ese momento, entra en diálogo de una manera que no es la manera en que hemos aprendido que el espectador entra en diálogo con el espectáculo, con la propuesta.
la calle tiene algo que es asombroso, que bueno, es la incertidumbre al 100%, ¿no? Uno puede estar seguro de lo que hace, pero no de lo que va a recibir. Se activa algo que pasa por otro lugar, que uno tiene que, Sí, que sí. tener una apertura para saber qué poner en juego ahí. Es Sí, maravilloso. es algo que la pandemia también nos va a Total. obligar a pensar, a empezar a pensar, ¿no? Total. Cómo volver a sorprendernos en la calle cuando la calle se ha vuelto el espacio prohibido y por otro lado el espacio absolutamente normativizado, ¿no? Caminás por acá, no te acerques allá, no pises la línea, párate en esta esquina, en este punto. Tal cual, aparte el sentido que hay de peligrosidad, digo, frente al otro, ¿no? O sea, Mm, como el otro ya es un agente de peligro, hay totalmente. algo ahí que, ¡ah! Vale, y vos pensás que en todo esto, desde el inicio de la pandemia y en estas fases que vos misma te fuiste armando en tu pasar del tiempo, ¿se te han modificado tus maneras de entender el mundo? Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Primero encontrarse con uno todo el tiempo, con lo que es un poco la creación del video minuto tiene que ver con eso, ¿no? De mirar por ese espacio y de ver el afuera y de verse. Pero también me ha encontrado, siempre es positivo. Todo lo que permita trascender para mí es positivo, replantearse, conflictuarse, porque digamos, es lo que nos debe pasar para poder ver otras cosas. Entonces, desde esos lugares me he planteado mucho las relaciones, los vínculos, ¿no? Las formas de relacionarnos. Mm, Eh, Algo muy fuerte en donde me cayó la ficha fue en decir, bueno, ¿cuál es mi territorio? ¿Qué es lo que yo elijo para mí? ¿En qué territorios permanezco? Digamos, ¿qué es lo que me sigue interesando y qué es lo que ya no me interesa? ¿Por dónde quiero ir? ¿Cuál es mi espacio? ¿Qué es lo que yo elijo? ¿No? Hasta ahora me he encontrado con que, digamos, yo he colaborado con lo escénico y mis participaciones tienen que ver con muchas invitaciones de grupos o de colegas o de profesionales o artistas emergentes, como lo soy yo, digamos que estamos tratando de generar movimiento a partir de estas concepciones nuevas que vamos adquiriendo. Y digamos, eso ha sido también un punto importante para que yo como artista me piense y a partir de la experiencia que he tenido pueda evaluar para atrás y en función de eso para adelante, qué es lo que quiero, para dónde quiero ir. Creo eso, creo firmemente que ocupar espacios es un momento oportuno, ocupar espacios, y me lo pregunto a mí como artista que en este momento está, artista escénica, que está en ausencia total. Yo como artista escénica hoy me siento en ausencia, entonces esa ausencia hace que me pueda replantear también cuáles son las condiciones que tengo ganas de vivir y cómo. qué bueno ese entramado, ¿no? Que por ahí en el tiempo anterior nos costaba mucho más, sobre todo para quienes vivimos fuera de los centros urbanos fuertes como para la práctica artística que es Buenos Aires, ¿no? Ese entramado es mucho más difícil y ahora en pandemias lo ha facilitado la tecnología, ¿no? Que te permite esto, desde dialogar con compañeras, actrices que están en otros países o tomar clases con docentes que no lo hubiéramos podido hacer si teníamos que trasladarnos, en mi caso, desde la Patagonia a 1000 kilómetros para llegar a tomar una clase, el costo que significa. Eh, Así que eso también es algo que nos está dejando la pandemia a favor, podríamos pensar. Eh, Bueno, Valeria, enorme charla nos dimos. enorme. Qué bueno que los caminos donde una se va encontrando tienen que ver con espacios colectivos también, ¿no? Porque nos conocemos por Escena Propia, que es un espacio colectivo que quiere pensar el espacio de las directoras en el campo teatral y federal. Entonces está bueno pensar también cómo
nos vamos entramando y volviendo a encontrar de otras maneras. Y desde los feminismos, porque veo que hay mucha presencia tuya en espacios de mujeres, y donde nos pensamos como artistas, como trabajadoras, como hacedoras, abriéndonos también la posibilidad de mostrarnos, ¿no? Y que se reconozca nuestro trabajo y nuestras tareas. Así que muy agradecida de este encuentro. Para quienes te quieran buscar, ver en qué andás, te encuentran como... Con nombre y apellido, Valeria Pisicelli, así estoy en las redes. Estás en Facebook, estás en Instagram también, Sí. y en te la pueden... vida. En la vida, generalmente estoy en la vida presencial, no por acá, pero yo te quiero agradecer a vos, porque realmente esta posibilidad que das justamente tiene que ver con lo que decías, ¿no? De cómo vincularnos a nivel federal, cómo hacer visible a artistas que venimos más, que estamos emergiendo con nuestros bagajes y nuestros aprendizajes, y que va por ahí, ¿no? A veces nos hemos acostumbrado tanto a tener algunos referentes y a quedarnos con eso. Esta es una posibilidad que nos da este contexto para ponernos todos en el mismo lugar, porque estamos todos iguales. Entonces, ¿qué mejor, no? Que contagiarnos de esta diversidad de gamas, de singularidades que nos corren de esos lugares patriarcales en donde está todo centralizado en el hombre, y nos dan estas posibilidades de abrirnos a otros lugares más feministas, que creo que justamente es el objetivo, ¿no? El objetivo que más predico, el que más me interesa del feminismo, que tiene que ver con lo colectivo, ¿no? Con defendernos, con reivindicarnos desde estos lugares. Así que te agradezco muchísimo. Qué bueno. Por el vínculo, por la oportunidad, y de acá, bueno, seguiremos Por cantando. supuesto, sigue la red tejiendo, la gran araña tejiendo. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, A y vos. nos seguimos escuchando y viendo por las pantallas. Adiós. Gracias. Muchas.